periodo 2019, pero sí te correspondería pagar en el periodo 2020 de ser el caso, o si no, en los siguientes periodos. Y el pasivo diferido está relacionado con la diferencia temporal imponible. Imagina que en el ejercicio 2019, en la empresa donde estás laborando, donde estás ejerciendo o donde estás haciendo el control de la parte contable, pues te informa que has sufrido una pérdida o un robo de mercadería. Tú como contador inmediatamente tienes que reconocer un gasto, vamos a ponerle en términos monetarios de 1.000 euros, y rápidamente también tienes que abonar a la cuenta de mercadería, pues contablemente para la empresa está ocasionando un gasto. ¿Por qué? Por la pérdida, porque ya no se va a poder recuperar ni siquiera su costo de esa mercadería robada. Entonces al final, al preparar tu estado de situación financiera, lo que tú vas a reflejar es que cuentas con un gasto por el robo de la mercadería. Además, la empresa también en ese periodo, cuando se suscitó la pérdida o el robo, interpuso una demanda policial o una denuncia policial, y también se tiene conocimiento que el proceso judicial recién se va a absolver o resolver el siguiente periodo. Ante ese caso, lo que te va a generar ese gasto que reconociste en el estado de situación financiera va a ser un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque para ser deducido como gasto esa pérdida que se ocasionó en la empresa, tiene que cumplir por la norma tributaria 3 requisitos fundamentales por la norma tributaria, y una de ellas es la denuncia judicial que ya se hizo este periodo 2019, pero faltaría la sentencia judicial que se va a hacer el siguiente año, a mediados del siguiente año, y así como también el archivo judicial. Si la empresa contara con esos 3 requisitos, lo más normal es que en el periodo 2019 esa pérdida o ese hurto se deduzca como gasto, pero al no cumplir, la SUNAT no te va a aceptar como gasto esa pérdida. Entonces tú como contador, ¿qué tienes que hacer? Al final de tu utilidad contable tienes que adicionar los 1.000 euros que costó la mercadería perdida. Ante esa situación es que se genera entonces el activo por el impuesto diferido, que te va a corresponder obviamente pagar más impuesto el año 2019, pero que en el año 2020 dicha pérdida, dicho robo, ya va a cumplir los 3 requisitos necesarios para ser deducido como gasto. Ya no te corresponderá pagar más impuesto, más bien la SUNAT o el fisco te tiene que devolver o te tiene que compensar ese impuesto pagado de más el año 2019. Interesante, ¿verdad? Ahora hablemos en el caso del pasivo por impuesto a la renta diferido. Imagina en la empresa donde sigues laborando también deciden reevaluar, deciden incrementar el valor de terrenos o de algún activo fijo que tenga la empresa. Entonces tú como contador, si deciden incrementar, vamos a ponerle un caso más específico, deciden reevaluar los terrenos que cuenta la empresa en términos monetarios también de 1.000 euros, por decir así. Entonces tú como contador en ese momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Rápidamente vas a cargar a la cuenta de activo, a la cuenta de los activos fijos, en la cuenta de inmueble, maquinaria y equipo, y vas a abonar a la cuenta de excedente de revaluación. Hasta ahí perfecto. La norma contable 12 te exige también, si hay un incremento de valor, lo que tienes que hacer, el siguiente paso, es reconocer el pasivo por impuesto a la renta diferido. Quiere decir que también te corresponderá, o tienes que hacerlo, la siguiente partida contable. Tienes que cargar a tu excedente de revaluación por la tasa del 29% de 1.000 euros que se incrementó el valor, y rápidamente abonar al pasivo por impuesto diferido. Ahora, surge un tema muy controversial en ese hecho económico en específico, ¿no? Porque ¿qué pasa? Bueno, la empresa no tiene la intención de enajenar o de vender dichos terrenos, pero que a la misma vez la norma contable te exige que reconozcas ese impuesto. ¿Qué pasaría si tú como contador no reconoces ese impuesto a la renta? Pues al presentar tus estados financieros, claramente va a haber reflejado un incremento patrimonial a consecuencia de la revaluación del terreno. Lo que el empresario, lo que el dueño de la empresa te va a decir: señor contador, acá refleja que tengo más ganancia, pero que no estoy pagando un impuesto por dicha ganancia. Ante ese caso, no reconoces el pasivo por impuesto a la renta diferido, es que también vas a tener problemas con la SUNAT o el fisco. ¿Por qué? Porque al no reconocer un impuesto por el incremento de tu patrimonio, es muy probable
probable que la SUNAT o el fisco le vaya a sancionar a la empresa por estar evadiendo impuestos. ¿Por qué? Porque ante esa eventualidad la SUNAT jamás te perdonaría que evadas impuestos si ve que hay un incremento patrimonial en tus estados de situación financiera. Bien, mi querido amigo y amiga, estudiante,